Las calles de Sevilla estaban impregnadas del aroma a azahar, un perfume que siempre evocaba recuerdos de mi juventud. Caminaba por la ciudad con una mezcla de nostalgia y desasosiego. Mi vida se había convertido en una rutina monótona, donde las risas y las charlas se habían desvanecido como el eco de una canción olvidada. Mi matrimonio, que alguna vez fue un refugio cálido, ahora me parecía una prisión dorada. Las mañanas comenzaban con el sonido del despertador, seguido del ritual diario, preparar el desayuno, revisar correos y despedir a mi esposo antes de que saliera a trabajar. Él siempre estaba apurado, inmerso en su mundo laboral, y yo me quedaba atrás, atrapada en mis pensamientos. Las conversaciones se limitaban a comentarios sobre el clima o la lista de compras. La chispa que alguna vez encendió nuestra relación se había extinguido. Un día, durante un evento familiar al que asistimos juntos, noté al conductor de mi esposo. Era un hombre joven, con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Mientras charlaba con otros invitados, nuestras miradas se cruzaron brevemente y sentí un cosquilleo inesperado. Era como si hubiera un hilo invisible que nos conectaba en medio del bullicio. Me pregunté cómo era posible sentir algo tan intenso por alguien que apenas conocía. La conversación fluyó entre nosotros de manera natural. Hablamos sobre Sevilla, sus rincones escondidos y los festivales que llenan la ciudad de vida. Me sentí viva por primera vez en años. La forma en que me escuchaba y sonreía era refrescante, no había juicios ni expectativas. No podía evitar pensar en cómo había dejado escapar momentos como este en mi vida cotidiana. Mientras reía con él, la monotonía de mis días se hizo más evidente. Regresé a casa sintiéndome culpable por haber disfrutado tanto de esa conexión fugaz. Miré a mi esposo cuando entró por la puerta, su expresión era la misma de siempre, cansancio y desinterés. En ese instante comprendí que había algo profundamente insatisfactorio en mi vida. Los días pasaron y la imagen del conductor seguía presente en mi mente como un faro en medio de la niebla. Cada vez que veía su coche estacionado frente a nuestra casa, sentía una punzada de emoción mezclada con culpa. ¿Era posible que hubiera encontrado algo tan simple como una conexión humana? Me cuestioné si eso era suficiente para cambiar el rumbo de mi vida. Una tarde decidí dar un paseo por el río Guadalquivir para despejarme. El reflejo dorado del sol sobre el agua era hipnotizante. Mientras caminaba, recordé las conversaciones con el conductor y cómo me había hecho sentir especial, incluso por un breve momento. La idea de volver a verlo comenzó a tomar forma en mi mente como una posibilidad inalcanzable pero tentadora. El festival local se acercaba rápidamente, las calles se adornaban con luces brillantes y música vibrante resonaba desde cada rincón. Me prometí asistir sin falta, quizás allí tendría otra oportunidad para cruzarme con él nuevamente. La noche del festival llegó y las plazas estaban llenas de gente riendo y disfrutando tapas deliciosas mientras bailaban al ritmo del flamenco. En medio del bullicio encontré al conductor nuevamente, esta vez estaba rodeado de amigos, pero cuando nuestras miradas se encontraron, todo lo demás desapareció. Nos saludamos cordialmente y compartimos algunas palabras entre risas mientras disfrutábamos del ambiente festivo alrededor nuestro. A medida que avanzaba la noche, nuestras conversaciones se tornaron más personales, compartimos anhelos ocultos y sueños olvidados. De repente, mientras estábamos rodeados por los colores brillantes y los sonidos alegres del festival, sentí como nuestras manos se rozaban casi accidentalmente, pero fue suficiente para encender algo dentro de mí. La conexión instantánea me hizo cuestionar todo lo que había dado por sentado hasta ese momento. Mientras nos perdíamos entre la multitud danzante, empecé a dudar sobre lo que realmente quería en la vida. ¿Era posible salir adelante? ¿Podría arriesgarme a buscar esa chispa perdida? Esa noche quedó grabada en mi memoria como un punto de inflexión, aunque no sabía hacia dónde me llevaría esta nueva conexión, ya nada sería igual después de eso. Al regresar a casa esa noche sentí una mezcla abrumadora de emociones, alegría por haber redescubierto parte de mí misma, pero también miedo ante lo desconocido que significaría seguir este camino nuevo e incierto. Al mirar a mi esposo dormido en la cama, comprendí que debía tomar decisiones difíciles pronto. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno conocido pero vacío y otro lleno de posibilidades inexploradas pero peligrosas.
La incertidumbre comenzaba a invadirme mientras reflexionaba sobre lo ocurrido aquella noche mágica. Algo dentro me decía que debía actuar antes de perderme aún más entre sombras cotidianas. La pregunta latente era clara: ¿qué haría ahora? La mañana siguiente desperté con una mezcla de emociones que me resultaban ajenas. El recuerdo del encuentro con el conductor seguía fresco en mi mente como un eco que no cesaba. Me preparé para otro día en la rutina, pero algo había cambiado en mí. La monotonía de mis días se sentía más pesada, más opresiva. El desayuno transcurrió en silencio como siempre. Mi esposo hojeaba el periódico sin prestarme atención, sumido en sus pensamientos. La conexión que había sentido con el conductor me hacía cuestionar cada palabra y cada gesto de mi vida diaria. Mientras él hablaba sobre el clima, yo me perdía en mis propios pensamientos. En la oficina, el ambiente era igual de gris. Sin embargo, cada vez que veía al conductor, una chispa de emoción iluminaba mi interior. Había algo en su mirada que me hacía sentir viva. Esa tarde, mientras esperábamos juntos a que terminara la jornada laboral, decidí dar un paso más hacia esa conexión. ¿Te gustaría tomar algo después del trabajo?, pregunté con una mezcla de nerviosismo y determinación. Él sonrió y asintió. Habíamos hablado de nuestros sueños y anhelos en ocasiones anteriores, pero esta vez sentí que había una oportunidad de profundizar nuestra amistad. Nos dirigimos a un bar de tapas cercano, el bullicio y los aromas nos envolvían mientras nos acomodábamos en una mesa al aire libre. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras pasiones ocultas y los deseos que a menudo quedaban relegados a un segundo plano. Compartimos risas y anécdotas, cada momento parecía sacarnos un poco más de la rutina que nos aprisionaba. Siempre quise viajar por España, dijo él mientras tomaba un sorbo de vino. Pero nunca he tenido la oportunidad. A veces siento que estoy atrapada aquí, respondí sin pensar demasiado. Como si hubiera olvidado lo que es soñar. Sus ojos se iluminaron al escucharme, había una comprensión mutua en ese instante. En medio del bullicio del bar, sentí como nuestras almas se acercaban más y más. De repente el ambiente cambió cuando nuestras miradas se encontraron intensamente. El ruido a nuestro alrededor se desvaneció momentáneamente y todo lo demás dejó de existir. Fue un momento suspendido en el tiempo donde solo éramos él y yo. Sin pensarlo dos veces, me incliné hacia él y nos besamos. Fue un acto impulsivo pero lleno de significado, algo dentro de mí sabía que ya no había vuelta atrás. El beso fue breve pero electrizante, dejándonos ambos aturdidos por la intensidad del momento compartido. En ese instante comprendí lo arriesgado de lo que acabábamos de hacer, sin embargo, también sentí una liberación inesperada. La incertidumbre comenzó a invadirme nuevamente mientras regresábamos a casa esa noche. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Cómo podría continuar mi vida diaria sabiendo lo que acababa de suceder? La culpa comenzaba a asomarse entre mis pensamientos como sombras amenazantes. Al llegar a casa, encontré a mi esposo esperando en la sala con una copa de vino servida para mí. Su sonrisa era cálida y familiar, sin embargo, detrás de ella percibí un destello de curiosidad. ¿Te ha ido bien hoy?, preguntó con tono despreocupado. Asentí mientras mi mente luchaba por ocultar la verdad detrás del beso robado. Cada palabra intercambiada entre nosotros parecía pesar más ahora. Era como si las paredes estuvieran escuchando mis pensamientos prohibidos. Esa noche no pude dormir bien, las imágenes del beso se repetían en mi mente como un ciclo interminable. Me debatía entre el deseo ardiente por el conductor y la lealtad hacia mi esposo, cada uno representaba mundos opuestos pero igualmente importantes para mí. El día siguiente llegó con su carga habitual, reuniones laborales y tareas cotidianas que parecían aún más pesadas tras lo sucedido. Sin embargo, cada vez que veía al conductor en la oficina, recordaba aquel momento fugaz y todo cambiaba dentro de mí. No podía evitar buscarlo con la mirada durante las horas laborales, su presencia iluminaba incluso los días más grises. La conexión emocional crecía entre nosotros como una planta silvestre floreciendo entre las grietas del pavimento urbano. Una tarde decidí ser valiente nuevamente y le propuse salir a caminar junto al río Guadalquivir después del trabajo. Era un lugar especial para mí,
Siempre había sentido su energía vibrante al atardecer cuando los reflejos dorados danzaban sobre el agua. Mientras caminábamos juntos por la ribera del río, compartimos historias sobre nuestra infancia y anhelos perdidos entre risas suaves y miradas cómplices. Todo parecía perfecto hasta que las sombras del miedo comenzaron a acecharme nuevamente. ¿Esto es correcto?, le pregunté al mirar sus ojos sinceros. No quiero lastimar a nadie ni romper promesas hechas hace años. Él se detuvo frente a mí, su expresión cambió levemente mientras reflexionaba sobre mis palabras antes de responder. No puedo decirte qué hacer o qué sentir. Solo sé que hay algo especial aquí, dijo mientras señalaba entre nosotros, y eso no lo puedo ignorar. Su respuesta resonó profundamente dentro de mí. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor conocido pero vacío emocionalmente y otro repleto de posibilidades inciertas pero vibrantes. A medida que avanzábamos hacia el final del paseo junto al río Guadalquivir bajo un cielo teñido por colores cálidos del atardecer, sabía que debía tomar decisiones pronto antes de perderme completamente entre dudas e inseguridades infinitas. Esa noche llegué a casa sintiéndome aún más confusa e inquieta ante la realidad inminente. ¿Sería capaz realmente de arriesgarlo todo por algo tan efímero? La lucha interna continuaría hasta encontrar respuestas claras o enfrentar consecuencias inesperadas por mis elecciones recientes. La mañana siguiente el sol entró por la ventana de mi habitación, iluminando los rincones que había dejado en sombras por tanto tiempo. La luz me pareció un recordatorio de la vida que llevaba, pero también del cambio que había comenzado a gestarse en mi interior. Mientras preparaba el desayuno, el murmullo de mi esposo resonaba en la casa, una melodía familiar y monótona. Cada palabra suya se sentía como un eco distante, una voz que hablaba de cosas cotidianas mientras mi mente vagaba hacia otro lugar. Me senté a la mesa y observé cómo él leía el periódico, absorto en las noticias. En ese instante un comentario casual suyo me sacudió. ¿Te has dado cuenta de lo rápido que pasa el tiempo? A veces siento que estamos atrapados en una rutina. Su mirada no se alzó del papel, pero esas palabras resonaron dentro de mí como un tambor lejano. Era como si estuviera hablando directamente a mis dudas y anhelos reprimidos. Sí, es cierto, respondí con un tono que intentó ocultar la inquietud que crecía en mi pecho. La conversación continuó sin profundizar más, pero su comentario quedó flotando entre nosotros como una nube oscura. Era posible que él también sintiera esa desconexión. La idea me llenó de confusión y culpa. El día avanzó lentamente. Las horas se deslizaron entre mis dedos mientras pensaba en el conductor. Nuestros labios se encontraron en un momento de vulnerabilidad, esa frase resonaba constantemente en mi mente. Cada vez que recordaba aquel beso, una mezcla de emoción y temor se apoderaba de mí. ¿Era solo un desliz o algo más profundo? La línea entre la amistad y el amor parecía desdibujarse cada vez más. Decidí salir a caminar por las calles adoquinadas de Sevilla para despejarme. El aire fresco me envolvía mientras pasaba junto a los bares de tapas donde las risas se entrelazaban con los aromas intensos de la comida local. Las plazas estaban llenas de vida, familias disfrutaban del sol y niños corrían jugando. Sin embargo, todo eso parecía tan ajeno a mí en ese momento. Mientras caminaba hacia la Plaza de España, me detuve a observar cómo los turistas tomaban fotos frente a la fuente central. La belleza del lugar siempre había sido un refugio para mí, pero hoy solo acentuaba mi sensación de pérdida. Me pregunté si alguna vez podría volver a sentirme completa dentro de esta vida que había construido. De repente vi al conductor cruzar la plaza con una sonrisa radiante en su rostro. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo entre la multitud. No podía evitarlo, sentí una atracción instantánea hacia él nuevamente. En ese momento todo lo demás desapareció, las preocupaciones sobre mi matrimonio y las dudas sobre mis decisiones se disiparon como humo. Él se acercó y nos saludamos con naturalidad, como si no hubiera pasado nada entre nosotros desde nuestro último encuentro. ¿Qué haces aquí sola?, preguntó con curiosidad genuina. Solo necesitaba un poco de aire, respondí mientras intentaba mantener la compostura. Nos sentamos juntos en uno de los bancos cercanos y comenzamos a hablar sobre trivialidades, el clima, los planes para el fin de semana.
Pero detrás de esas palabras sencillas había una tensión palpable entre nosotros. Era como si ambos supiéramos que había algo más esperando ser explorado bajo la superficie. «¿Te gustaría ir a tomar algo después?», sugirió él con una sonrisa traviesa. El corazón me latía con fuerza ante esa propuesta inesperada. La idea era tentadora pero aterradora al mismo tiempo, era un paso más allá del territorio seguro donde me había mantenido hasta ahora. «No sé». Mi esposo, comencé a decir, pero él interrumpió suavemente. «Solo será un rato», insistió él con voz suave pero decidida. La lucha interna continuó mientras mirábamos las aguas del río reflejarse bajo el sol brillante. Finalmente accedí, necesitaba esa conexión aunque fuera por poco tiempo más. Mientras caminábamos hacia un bar cercano, cada paso parecía acercarme más a una decisión inevitable sobre mi vida emocional y matrimonial. Cuando llegamos al bar, el ambiente acogedor nos envolvió, risas suaves y aromas tentadores llenaban el aire. Nos sentamos cerca del mostrador y pedimos unas tapas para compartir. Cada bocado era una mezcla perfecta entre sabor y complicidad silenciosa entre nosotros dos. Hablábamos sin parar sobre nuestras vidas, sueños olvidados y anhelos perdidos en medio del bullicio cotidiano. En medio de nuestra charla despreocupada, noté cómo sus ojos brillaban al hablarme, eran espejos donde veía reflejada mi propia búsqueda desesperada por algo más significativo. Sin quererlo, nuestra conversación se tornó más profunda, compartimos historias sobre momentos decisivos en nuestras vidas que nos habían llevado hasta aquí. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado, nuestros ojos se encontraron intensamente durante un instante eterno antes de que nuestras manos buscaran contacto involuntariamente sobre la mesa llena de platos vacíos. El mundo exterior desapareció nuevamente mientras nuestros labios se encontraron en un roce suave pero electrizante. Ese beso fue diferente, lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos durante demasiado tiempo. Un torrente emocional fluyó entre nosotros mientras nos sumergíamos en ese momento prohibido, todo lo demás dejó de existir por completo. Cuando finalmente nos separábamos lentamente, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible e irreversible hacia lo desconocido. Las preguntas comenzaron a asediarme otra vez. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podría realmente arriesgar todo lo conocido por este nuevo camino? El regreso a casa fue pesado, cada paso hacia mi hogar era como cargar con piedras invisibles llenas de culpa e incertidumbre sobre lo acontecido aquella tarde soleada en Sevilla. Al abrir la puerta principal sentí como el aire cargado dentro me recibía fríamente mientras mi esposo seguía sentado frente al televisor sin notar nada extraño alrededor. Las sombras comenzaron a cernirse sobre mí nuevamente cuando cerré tras de mí aquella puerta trasera hacia mis secretos ocultos. ¿Podría seguir viviendo así? ¿O tendría que enfrentar mis miedos para encontrar respuestas reales? La noche avanzó lentamente mientras luchaba contra mis pensamientos tumultuosos, sabía que debía tomar decisiones pronto antes que esta situación se volviera insostenible. El amanecer se asomaba por la ventana, tiñendo la habitación con tonos dorados. Aún podía sentir la calidez de su presencia a mi lado, un recordatorio palpable de lo que había sucedido. Pasamos la noche juntos, y esa experiencia había cambiado el rumbo de todo. La conexión que habíamos forjado durante esas horas íntimas era más profunda de lo que jamás había imaginado. El silencio en el aire era abrumador. Mientras me vestía, mis pensamientos se agolpaban en mi mente como un río desbordado. ¿Qué significaba esto para mí? La vida que había llevado hasta ahora parecía tan distante, casi ajena. Mi matrimonio, una estructura construida sobre la rutina y la indiferencia, se tambaleaba en los cimientos. Salí al balcón, buscando el aire fresco de Sevilla. Las calles aún estaban dormidas, solo el sonido lejano de un tranvía rompía la quietud matutina. Recordé las risas compartidas en el bar de tapas, las miradas furtivas y las conversaciones profundas que me hacían sentir viva. Todo eso contrastaba con la monotonía del hogar, donde cada día era una repetición del anterior. El aroma del azahar comenzaba a llenar el aire, pronto sería primavera y las festividades darían vida a la ciudad. Sin embargo, para mí ya no había alegría en los preparativos habituales. Un nudo se formó en mi estómago al pensar en mi esposo y su despreocupada felicidad. ¿Cómo podría enfrentarle después de lo que había hecho?
La culpa me invadía como una sombra oscura. Mientras me preparaba para salir, un mensaje llegó a mi teléfono: ¿nos vemos más tarde? Era él. El corazón se me aceleró al leerlo. No podía evitarlo, cada vez que pensaba en él, una mezcla de emoción y miedo recorría mi cuerpo. La incertidumbre me mantenía alerta, una parte de mí deseaba aferrarse a esta nueva realidad, mientras otra luchaba por aferrarse a lo conocido. El día avanzó lentamente. Las horas parecían eternas mientras trataba de actuar con normalidad frente a mi esposo. Él hablaba sobre sus planes para el fin de semana sin saber que yo ya tenía otros planes en mente. Los momentos compartidos se sentían vacíos y artificiales, mis respuestas eran mecánicas, como si estuviera interpretando un papel en una obra teatral. La tarde llegó sin aviso y decidí dar un paseo por el centro histórico de Sevilla para despejar mi mente antes del encuentro previsto. Las calles adoquinadas estaban llenas de vida, turistas disfrutaban del ambiente festivo mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. En la Plaza de España, observé a los niños jugar alrededor del agua reflejando los colores vibrantes del atardecer. La belleza del momento contrastaba con mi confusión personal. ¿Qué quería realmente? ¿Una conexión emocional o simplemente escapar de la soledad que sentía en casa? Cuando finalmente llegó la hora del encuentro, el corazón latía con fuerza al acercarme al lugar acordado, un pequeño bar escondido entre callejones donde habíamos compartido risas y secretos previamente. Al entrar vi su figura al fondo, su mirada encontró la mía y todo lo demás desapareció. «Te he estado esperando», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. Mis preocupaciones parecieron disiparse momentáneamente al escuchar su voz cálida. «Lo sé», respondí mientras me sentaba frente a él, sintiendo cómo nuestros mundos se entrelazaban nuevamente en ese espacio íntimo. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros como si nunca hubiéramos estado separados. Compartimos anécdotas sobre nuestras vidas pasadas y sueños olvidados, cada palabra era un hilo que tejía nuestra conexión más fuerte. Sin embargo, no podía ignorar esa sombra acechante. El malentendido que casi nos separa hace unos días aún pesaba sobre mí como una nube oscura. Recordé cómo sus ojos mostraron confusión cuando pensé que estaba perdiendo algo especial entre nosotros por culpa de mis inseguridades. «¿Confías en mí?», preguntó repentinamente, rompiendo mis pensamientos. Su mirada era intensa y sincera. Sí, respondí sin dudarlo esta vez, sabía que eso era cierto aunque las dudas aún persistieran dentro de mí. A medida que avanzábamos en nuestra conversación, el ambiente del bar se tornó más acogedor, las luces tenues creaban una atmósfera casi mágica alrededor nuestro. En ese momento entendí algo fundamental: necesitábamos ser honestos entre nosotros si queríamos continuar construyendo esta conexión especial. Las horas pasaron volando hasta que decidimos salir a caminar por las calles iluminadas por faroles antiguos. Sevilla brillaba bajo la luna llena como un escenario perfecto para nuestro encuentro clandestino. Fue entonces cuando nos detuvimos frente a un pequeño rincón tranquilo junto al río Guadalquivir. Los reflejos dorados danzaban sobre las aguas oscuras mientras nuestras manos se buscaban instintivamente hasta encontrarse entrelazadas. El silencio envolvió nuestros corazones mientras nos mirábamos profundamente a los ojos. No hacía falta decir nada más para entender lo que ambos deseábamos: estar juntos sin importar las consecuencias. Fue ese instante donde nuestros labios se encontraron nuevamente con dulzura pero también con urgencia. Cada beso era como una promesa silenciosa entre nosotros dos. Estábamos dispuestos a arriesgarlo todo por esta conexión inesperada que nos transformaba lentamente. La noche avanzó sin prisa mientras compartíamos historias bajo las estrellas, riendo y soñando juntos como si fuéramos dos adolescentes perdidos en su primer amor. Sin embargo, tras cada risa resonante también acechaban las preguntas inquietantes sobre nuestro futuro: ¿podríamos realmente construir algo duradero? Los ecos festivos desde lejos recordaban tiempos mejores pero también traían consigo recuerdos dolorosos sobre mis responsabilidades olvidadas hacia mi esposo y la vida rutinaria que había dejado atrás temporalmente. Finalmente regresé a casa antes del amanecer sintiendo el peso del secreto aún más pesado sobre mis hombros. Sabía perfectamente lo arriesgado de esta situación pero no podía evitarlo. La luz parpadeante del despertador marcaba otro día más en mi vida habitual pero algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente tras esa noche mágica.
El día se deslizó entre mis dedos como el agua del Guadalquivir, y mientras me preparaba para enfrentar la rutina, una sensación de inquietud me acompañaba. La sonrisa forzada que solía ofrecer a mi esposo se sentía aún más pesada. Las miradas furtivas y las palabras no dichas entre el conductor y yo resonaban en mi mente, como un eco de lo que podría haber sido, de lo que aún podría ser. Al llegar a la oficina, el ambiente habitual me envolvió, pero la presencia del conductor era un recuerdo constante. Cada vez que pasaba por su lado, un escalofrío recorría mi espalda. Su risa resonaba en mis oídos, y la conexión que habíamos compartido me llenaba de una mezcla de alegría y culpa. Pero esa mañana noté algo en su mirada, había un brillo diferente que no podía ignorar. Mientras trabajábamos juntos en un proyecto, un amigo en común entró en la sala. Su expresión cambió al vernos, los ojos se entrecerraron con sospecha. Era inevitable que comenzara a indagar sobre nosotros. La presión social se cernía sobre mí como una nube oscura, amenazando con desbordarse en cualquier momento. Intenté mantener la compostura mientras mi corazón latía con fuerza. ¿Todo bien?, preguntó el amigo con una sonrisa forzada. Sí, solo trabajando, respondí rápidamente. La conversación siguió su curso, pero las palabras se sentían vacías. En ese instante todo lo que había construido comenzó a tambalearse. La idea de ser descubierta me llenó de ansiedad, cada mirada se convertía en un juicio silencioso. Más tarde esa tarde, mientras revisaba unos documentos en mi escritorio, el conductor apareció junto a mí. Su sonrisa iluminó el espacio sombrío donde me encontraba atrapada entre mis pensamientos. ¿Te gustaría salir a tomar algo después del trabajo?, preguntó con una voz suave. La tentación era abrumadora. Pero justo cuando iba a responder afirmativamente, recordé la sorpresa que mi esposo había planeado para mí, algo especial para celebrar nuestro aniversario. La culpa me golpeó como una ola fría. No puedo, murmuré con tristeza. Su expresión cambió brevemente antes de volver a su habitual semblante amable. Está bien, dijo él con un tono comprensivo pero distante. El resto del día transcurrió lentamente, cada segundo se sentía como una eternidad mientras lidiaba con la creciente tensión dentro de mí. Sabía que debía tomar una decisión pronto, pero el miedo al juicio y las consecuencias pesaban demasiado. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo preparando una cena romántica. Las velas parpadeaban suavemente sobre la mesa puesta con esmero, los aromas de los platos recién cocinados llenaban el aire y crearon un contraste agudo con la tormenta emocional que bullía dentro de mí. ¡Sorpresa! Quería hacer algo especial para nosotros, dijo él mientras sonreía ampliamente. Una parte de mí quería sentirme feliz por su esfuerzo genuino, sin embargo, otra parte luchaba contra los remordimientos acumulados por las decisiones tomadas en secreto. La cena avanzó entre risas forzadas y miradas evasivas, cada bocado sabía amargo comparado con lo que había experimentado recientemente. Mientras él hablaba sobre planes futuros y sueños compartidos, mis pensamientos vagaban hacia el conductor, su risa resonando en mis recuerdos como un canto seductor al cual no podía resistirme del todo. El dilema emocional crecía más fuerte, realmente quería seguir adelante así. Esa noche no pude dormir bien, los ecos del pasado y las promesas del presente chocaban violentamente en mi mente. La luz tenue del amanecer filtrándose por la ventana solo acentuaba mi confusión interna. Decidí darme un paseo por Sevilla al día siguiente para despejarme. Caminar por sus calles adoquinadas siempre había sido reconfortante para mí. El aroma del azahar impregnaba el aire fresco de la mañana mientras recorría lugares familiares, plazas donde habíamos compartido momentos felices y bares donde solíamos reír juntos entre tapas y vino. Pero hoy todo parecía diferente. Cada rincón evocaba memorias dulces y amargas al mismo tiempo. Al llegar a la Plaza de España, me senté junto al agua brillante, las palomas revoloteaban alrededor mientras yo reflexionaba sobre lo que realmente deseaba para mi vida. En medio de esos pensamientos profundos, vi al conductor cruzar la plaza con su habitual andar despreocupado. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo incluso desde lejos. Había algo magnético en su presencia que siempre me atraía hacia él irremediablemente. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí como todo lo demás desaparecía,
los problemas cotidianos, las expectativas sociales y hasta mi matrimonio parecían desvanecerse ante esa conexión pura e innegable entre nosotros dos. Sin pensarlo dos veces, caminé hacia él sin poder contenerme más. «Hola», dije cuando estuve cerca suficiente para escucharnos sin ser interrumpidos por otros transeúntes. «Hola», respondió él con una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Los segundos parecieron eternos mientras intercambiábamos palabras triviales sobre el clima y nuestros días recientes. Sin embargo, detrás de esas sonrisas había una tensión palpable entre nosotros dos que no podía ignorarse mucho más tiempo. «¿Te gustaría dar una vuelta?», propuso él suavemente. La pregunta resonó dentro de mí como un eco tentador lleno de posibilidades prohibidas. Miré a mi alrededor, personas disfrutando del sol primaveral sin ninguna preocupación aparente mientras yo lidiaba con mis propios demonios internos. «No sé», empecé a decir antes de detenerme bruscamente al recordar los compromisos adquiridos en casa esa noche misma. La idea de traicionar nuevamente aquel pequeño mundo construido durante años provocó un nudo intenso en mi estómago. «Lo siento», murmuré finalmente antes de dar media vuelta hacia atrás sin poder evitarlo más tiempo. Mientras caminaba alejándome lentamente sentí sus ojos sobre mí como si intentaran retenerme allí mismo junto a él donde todo parecía posible nuevamente. ¿Qué pasaría si decidiera dejarlo todo atrás? El dilema seguía creciendo dentro mío cuando volví a casa esa noche sintiéndome más perdida que nunca. El festival en Sevilla era un torbellino de colores y sonidos. Las calles estaban llenas de gente riendo y disfrutando de la música que resonaba en cada rincón. Mi esposo estaba a mi lado, hablando animadamente sobre las tradiciones del evento. Pero mi mente no podía dejar de pensar en él, en el conductor que había invadido mis pensamientos y mis sueños. Mientras caminábamos entre las multitudes, la ansiedad se apoderaba de mí. El peso de mi secreto se hacía más pesado con cada paso. La risa a mi alrededor sonaba distante y vacía. Todo lo que deseaba era encontrarlo, ver su sonrisa y sentir esa conexión que me hacía olvidar mi realidad. «¿Te gustaría probar esas tapas?», preguntó mi esposo, señalando un pequeño bar donde la gente se agolpaba alrededor de mesas llenas de platos coloridos. Asentí con una sonrisa forzada, intentando parecer entusiasmada mientras me dirigía hacia el bar. Al llegar, el bullicio del lugar me envolvió. El aroma del pescado frito y las aceitunas frescas llenaban el aire. Mientras esperaba que mi esposo pidiera las tapas, mis ojos escanearon el lugar en busca de una figura familiar. La esperanza chisporroteaba dentro de mí como un fuego que no podía apagar. Y entonces lo vi. Estaba allí al otro lado del bar, riendo con un grupo de amigos. Su sonrisa iluminó el ambiente y por un instante el caos a mi alrededor desapareció. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de que estaba justo allí, en medio del festival donde todo había comenzado. El tiempo pareció detenerse mientras nuestros ojos se encontraron. Un torrente de emociones me abrumó, alegría, miedo y deseo. Era como si el mundo se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos en ese instante. Sin embargo, la realidad regresó rápidamente cuando recordé a mi esposo a mi lado. La culpa comenzó a carcomerme nuevamente mientras veía cómo él se sumergía en conversaciones triviales con otros asistentes al festival. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Por qué no podía simplemente disfrutar del momento sin pensar en lo prohibido? ¿Te gustan las tapas?, preguntó él al volver con un plato humeante. Sí, claro, respondí distraídamente mientras intentaba mantener la calma. La música sonaba más fuerte ahora, una melodía alegre que contrastaba con el tumulto interno que sentía. En medio de todo esto él se acercó más a mí, su mirada intensa atravesó la multitud como si quisiera decirme algo sin palabras. A medida que avanzábamos por la plaza principal, los fuegos artificiales comenzaron a estallar en el cielo oscuro. Las luces brillantes reflejaban los deseos ocultos dentro mío. Cada explosión resonaba como un eco de lo que podría ser si tomara una decisión diferente. «Vamos a buscar un lugar mejor para ver los fuegos», sugirió mi esposo con entusiasmo. Asentí nuevamente mientras nos dirigíamos hacia una esquina menos concurrida donde podríamos tener una vista clara del espectáculo nocturno. Pero no podía evitar mirar hacia atrás en busca del conductor, su presencia era como un imán que atraía toda mi atención.
Finalmente encontramos un lugar donde podíamos ver los fuegos artificiales estallar en colores vibrantes sobre nosotros. Me senté junto a mi esposo mientras él hablaba sobre sus recuerdos de festivales pasados. Sin embargo, todo lo que podía pensar era en cómo sería compartir este momento con él. Unos momentos después sentí una mano suave tocarme por detrás, giré la cabeza rápidamente para encontrarme cara a cara con el conductor. Su expresión era seria pero llena de emoción contenida, parecía haber estado buscando también ese momento perfecto para acercarse. «Hola», dijo él suavemente mientras la multitud seguía disfrutando del espectáculo frente a nosotros. «Hola», respondí casi en un susurro, las palabras parecían escasas ante la intensidad del momento. El sonido retumbante de los fuegos artificiales cubría nuestra conversación, sin embargo, nuestros ojos hablaban por sí mismos, había tanto no dicho entre nosotros. La tensión era palpable mientras nos mirábamos fijamente bajo el cielo iluminado por destellos brillantes. Mi corazón latía desbocado al darme cuenta de lo arriesgado que era estar así frente a todos, atrapada entre dos mundos opuestos pero igualmente cautivadores. ¿Qué pasaría si alguien nos viera? La culpa volvió con fuerza mientras pensaba en las repercusiones que podría tener esta interacción inesperada. Mi esposo giró hacia nosotros justo cuando una lluvia de estrellas brillantes estalló sobre nuestras cabezas. Su mirada pasó rápidamente entre nosotros antes de volver a enfocarse en los fuegos artificiales sin sospechar nada extraño. El conductor sonrió levemente antes de inclinarse hacia mí y murmurar, ¿podemos hablar después? No puedo, no sé, balbuceé sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta como si fueran piedras pesadas. La confusión inundó mis pensamientos mientras luchaba por decidir qué hacer, quedarme aquí disfrutando del espectáculo o seguirlo para hablar lejos del bullicio donde podríamos ser verdaderamente honestos uno con otro. Por favor, insistió él mirándome intensamente justo cuando otro fuego artificial estalló detrás nuestro iluminando su rostro por un breve instante, parecía tan cercano pero tan inalcanzable al mismo tiempo. Mis emociones estaban desbordadas, amor, deseo y miedo chocaban dentro mío como olas rompiendo contra las rocas durante una tormenta feroz. Todo parecía estar colisionando en ese preciso momento decisivo donde tendría que elegir entre seguir viviendo esta vida segura pero vacía o arriesgarlo todo por algo incierto pero prometedor. Los fuegos artificiales continuaron estallando sobre nuestras cabezas mientras yo permanecía paralizada entre dos caminos opuestos, uno lleno de rutina y seguridad junto a mi esposo y otro lleno de pasión e incertidumbre junto al conductor. La decisión debía hacerse pronto porque sabía muy bien que este encuentro podría cambiarlo todo para siempre. La música del festival resonaba en mis oídos, pero no podía concentrarme en nada más que en la tensión que crecía entre mi esposo y yo. La revelación de su verdad oculta me había dejado aturdida. Había compartido un secreto que había guardado durante años, algo que cambiaba mi percepción de él y de nuestro matrimonio. Mientras las luces brillaban sobre la Plaza de España, mi mente se debatía entre el pasado y un futuro incierto. Lo siento por no haberte contado antes, había dicho él con una voz temblorosa. Tenía miedo de perderte. Las palabras habían golpeado como un rayo, revelando una vulnerabilidad que nunca antes había visto en él. En ese momento el aire se volvió denso y pesado, cargado de emociones no resueltas. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de lo que debía hacer. El bullicio del festival continuaba a mi alrededor, pero me sentía completamente aislada. Era como si el mundo se hubiera detenido mientras yo luchaba contra una tormenta interna. En medio de la multitud, sentí una punzada en el corazón al pensar en el conductor. La conexión que habíamos forjado era intensa y real, pero también estaba plagada de complicaciones. Mientras caminábamos entre los puestos de tapas y las luces parpadeantes, vi su figura a lo lejos. Estaba hablando con un grupo de personas, riendo con esa alegría contagiosa que siempre me había atraído. Él no sabía lo que estaba sucediendo dentro de mí, no sabía que su presencia podía alterar todo lo que creía conocer sobre mi vida. Mi esposo notó mi distracción y me tomó del brazo con suavidad. ¿Te encuentras bien?, preguntó con preocupación genuina en sus ojos. No podía responderle sin traicionar mis pensamientos más profundos. Simplemente asentí mientras trataba de mantener la calma.
La noche avanzaba y la música vibrante parecía llamar a los corazones perdidos a bailar juntos bajo las estrellas. Pero yo estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas vacías y otro lleno de posibilidades aún por explorar. ¿Quieres ir a saludarlos?, sugirió mi esposo al notar dónde miraba. Su voz sonaba esperanzadora, como si quisiera incluirme en su mundo nuevamente. Pero yo sabía que si me acercaba al conductor, todo podría cambiar irrevocablemente. No sé, quizás deberíamos seguir explorando, respondí evasivamente sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. De repente sentí un impulso incontrolable por acercarme al conductor. Sin pensarlo dos veces, me solté del agarre de mi esposo y avancé hacia él. Cada paso era como un eco resonante en mis pensamientos, cada latido del corazón parecía gritarme que estaba cruzando una línea peligrosa. «Hola», dije con una sonrisa nerviosa cuando llegué a su lado. Él se volvió hacia mí y sus ojos brillaron con sorpresa y alegría. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó con entusiasmo genuino. La conexión instantánea fue palpable, la chispa entre nosotros encendió recuerdos recientes llenos de risas compartidas y momentos robados a la rutina diaria. «Tuve que escapar un momento», respondí mientras intentaba ocultar la confusión interna que me asaltaba. El conductor sonrió con complicidad y me ofreció una tapa que acababa de tomar del puesto cercano. «Prueba esto, es delicioso». Mientras degustaba el sabor vibrante del marisco fresco, recordé las noches pasadas junto a él, donde había sentido esa conexión emocional tan intensa que parecía ausente en mi vida matrimonial. «Siempre sabes cómo hacerme sonreír», murmuré sin pensar demasiado en las implicaciones detrás de mis palabras. En ese instante fugaz, todo lo demás desapareció, mis dudas sobre el matrimonio, las inseguridades sobre el futuro, solo existía este momento compartido entre nosotros dos. Pero entonces escuché la voz familiar detrás mío: «¿Estás disfrutando del festival?». Era mi esposo quien se acercaba con una sonrisa forzada en su rostro. La realidad regresó como un balde de agua fría, la burbuja en la que estaba sumergida estalló al instante. El conductor se tensó ligeramente al ver aparecer a mi esposo, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa e incomodidad mientras tratábamos de ocultar nuestra conexión recién descubierta. «Sí, solo probando algunas tapas», respondí rápidamente mientras intentaba desviar la atención hacia algo neutral. Mi esposo asintió pero notó algo extraño en nuestra dinámica, podía sentirlo claramente aunque no dijera nada explícitamente. La situación se volvió incómoda cuando él comenzó a hablar sobre los planes para el resto del festival, fuegos artificiales más tarde esa noche y grupos musicales actuando hasta entrada la madrugada. Mientras hablaban sobre trivialidades, sentí como el tiempo se detenía nuevamente, cada palabra parecía cargar un peso adicional sobre mis hombros cansados por las decisiones no tomadas. Finalmente el conductor hizo una pausa antes de despedirse cortésmente: «Espero verte más tarde». Su mirada contenía tanto significado oculto que casi me hizo temblar por dentro ante el dilema creciente ante mí: ¿qué pasaría si decidiera seguirlo? La noche avanzó lentamente mientras los fuegos artificiales estallaban sobre nuestras cabezas iluminando brevemente nuestros rostros tensos, cada explosión representaba una elección no hecha o un camino no recorrido. Las luces titilantes reflejaban los conflictos internos dentro mío: amor familiar versus deseo ardiente, seguridad versus aventura desconocida. Todo giraba sin cesar como un carrusel descontrolado en medio del bullicio festivo. Al llegar al final del espectáculo pirotécnico sentí como todo lo acumulado comenzaba a desbordarse dentro mío, era hora de decidir qué camino tomar realmente. Esa decisión llegó más rápido de lo esperado cuando escuché al conductor llamándome desde lejos de espera. «Necesito hablar contigo». Su tono era urgente e insistente, eso fue suficiente para encender todas mis alarmas internas mientras miraba hacia atrás donde estaba mi esposo esperando pacientemente. Un ultimátum flotó en el aire tenso: ¿seguiría adelante hacia lo desconocido o regresaría al abrazo familiar? Miré hacia atrás, sintiendo el peso de mi decisión en el aire. El conductor se acercó, su rostro serio y determinado. «Necesito que me escuches», dijo, su voz era un murmullo en medio del bullicio de la plaza. Me detuve atrapada entre dos mundos, el familiar y seguro de mi esposo y el desconocido pero vibrante del conductor.
¿Qué pasa?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. Esto no puede seguir así, continuó él, su mirada intensa. No podemos seguir viéndonos a escondidas. Merecemos algo más que esto. Sus palabras resonaban en mí como un eco de mis propios pensamientos. La emoción que había estado reprimida durante tanto tiempo comenzaba a salir a la superficie. Pero, ¿y mi esposo? No puedo hacerle esto, balbuceé, aunque en el fondo sabía que la rutina me ahogaba. Él dio un paso más cerca, su presencia era reconfortante y aterradora al mismo tiempo. ¿Y tú, qué hay de ti, qué quieres realmente? Sus preguntas me atravesaron como una flecha. La verdad era incómoda, había pasado demasiado tiempo ignorando mis deseos y necesidades. El ruido del festival a nuestro alrededor se desvaneció mientras reflexionaba sobre lo que significaba la felicidad para mí. No sé si tengo las respuestas, respondí con sinceridad, sintiendo una mezcla de miedo y liberación. Entonces tómate un momento para pensarlo, me dijo, retrocediendo un paso. Pero no puedo esperar eternamente. Sentí como sus palabras me empujaban hacia una decisión que había estado evitando. Me volví hacia mi esposo, quien sonreía despreocupado al otro lado de la plaza, ajeno a la tormenta emocional que se desataba en mí. Mientras miraba su rostro amable, recordé los momentos felices que habíamos compartido en nuestra vida juntos. Sin embargo, también recordé la soledad que había crecido entre nosotros como una sombra persistente. La conexión emocional que anhelaba parecía estar siempre fuera de alcance. El conductor interrumpió mis pensamientos: si decides quedarte con él, lo entenderé. Pero no quiero ser solo un secreto. Sus palabras fueron como un golpe, sabía que tenía razón. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas mientras el río Guadalquivir reflejaba esa luz cálida. Era hermoso y trágico al mismo tiempo, una metáfora perfecta de lo que estaba ocurriendo en mi vida. Déjame pensar, le dije finalmente, sintiendo como cada palabra pesaba como una piedra en mi pecho. Hazlo rápido, respondió él antes de girarse para alejarse. Me quedé allí, mirando cómo se perdía entre la multitud del festival. En ese momento comprendí que debía tomar las riendas de mi vida, ya no podía permitir que otros decidieran por mí. Regresé junto a mi esposo con una sonrisa forzada en los labios, intentando ocultar la tormenta interna que atravesaba mi mente. Las risas y los murmullos llenaban el aire mientras nos dirigíamos hacia uno de los bares locales para disfrutar unas tapas después del evento. La comida llegó rápidamente, tapas variadas adornaban nuestra mesa mientras él hablaba sobre sus planes futuros sin sospechar nada sobre mis dudas internas. Observé cada bocado como si fuera ajeno a todo lo que estaba sucediendo dentro de mí. ¿Te gusta este lugar?, preguntó él con entusiasmo. Sí, respondí mecánicamente, aunque mi mente estaba lejos de allí. Mientras masticaba lentamente una tapa de jamón ibérico, recordé las palabras del conductor: merecemos algo más. Esa frase resonó cada vez más fuerte en mi interior como un mantra incesante. Cuando regresamos a casa esa noche todo parecía normal, sin embargo, la tensión era palpable entre nosotros. Las luces estaban apagadas y el silencio llenó el espacio donde solían haber risas compartidas y conversaciones profundas. Mi esposo se acomodó junto a mí en el sofá mientras encendía la televisión sin prestar atención a lo que realmente importaba, yo misma. En ese instante sentí una profunda tristeza por lo que habíamos perdido juntos. El peso de mis decisiones futuras se hizo aún más evidente cuando vi su rostro iluminado por la pantalla brillante ante nosotros, tan ajeno al caos emocional dentro de mí. El contraste era abrumador: por un lado estaba él confiado y cariñoso, por otro lado estaba yo, atrapada entre dos caminos divergentes. De repente sonó mi teléfono móvil, miré la pantalla y vi el nombre del conductor iluminándose ante mis ojos como una señal inminente del destino. Mi corazón se aceleró al pensar qué podría significar esa llamada inesperada. ¿Vas a contestar?, preguntó él sin mirar hacia mí. No, es solo un mensaje, respondí rápidamente mientras mis manos temblaban ligeramente al sostenerlo. La tensión aumentó cuando sentí cómo las palabras del conductor seguían retumbando en mi mente: no puedo esperar eternamente. Sabía que debía decidir pronto o perdería cualquier oportunidad para cambiar mi vida para siempre.
A medida que pasaban los minutos interminables con cada anuncio televisivo parpadeando ante nosotros, sentí como la presión aumentaba dentro de mí hasta alcanzar un punto crítico donde ya no podía ignorarlo más. Finalmente tomé aire profundamente antes de levantarme abruptamente del sofá. Voy a dar un paseo. Mi esposo levantó una ceja sorprendido pero no dijo nada mientras me dirigía hacia la puerta principal. Salí al fresco aire nocturno buscando claridad bajo las estrellas brillantes sobre Sevilla. Cada paso alejándome me daba más fuerza para enfrentar lo inevitable. Mientras caminaba por las calles adoquinadas iluminadas tenuemente por faroles antiguos, reflexioné sobre lo que quería realmente para mí misma y cuánto tiempo había perdido viviendo por otros. Las imágenes del festival aún danzaban en mi mente, colores vibrantes y música alegre contrastaban con el vacío emocional dentro de mí ahora palpable bajo esa noche estrellada. Finalmente llegué al río Guadalquivir donde las aguas reflejaban luces titilantes desde ambas orillas. Era hermoso pero también doloroso recordar todo lo vivido hasta ahora. Fue entonces cuando decidí marcar ese número. Tenía claro qué dirección quería tomar aunque eso pudiera cambiarlo todo irrevocablemente. Sin embargo, antes de poder presionar, llamar, sentí como alguien se acercaba detrás mío interrumpiendo ese momento decisivo.